estábamos hablando sobre la impunidad, la mala administración de la justicia, la falla que tenemos en nuestras fiscalías, antes llamadas procuradurías, y esto va desde la General de la República hasta los de muchos estados. Vamos hablando de las fallas del Poder Judicial para el asunto de la impartición de justicia. No hay suficientes jueces, no hay suficientes personal en los juzgados, dentro de las fiscalías no hay suficientes ministerios públicos, los sueldos son no de austeridad, son de muertos de hambre, pero en fin, eso parece no importarle ni al Congreso de la Unión ni al Poder Ejecutivo cuando manda su propuesta de presupuesto de egresos de cada año, porque en vez de aumentarle, hasta les bajan los recursos. Y esto permite que ocurran cosas como el de la que fue defensor de los derechos humanos, Digna Ochoa, que fue asesinada el 19 de octubre de 2001, y sobre esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado el día de ayer, Eduardo. El día de ayer hizo la notificación de la resolución de una sentencia en que el Tribunal la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que se habían violado muchos derechos humanos del activista Digna Ochoa y Plácido, desde la investigación, desde la forma en que se le dio un trato con una disparidad de género, desde la forma en que los sistemas periciales actuaron, en fin, una cantidad de errores que la Corte Interamericana determina en el análisis. Y quiero recordar que en la carpeta de averiguación se determinó que no había delito de homicidio. Así concluyeron, y luego en amparo así se concluyó. Bueno, la quisieron suicidar, ¿no? Bueno, eso pese a que presentaba diversas heridas de bala, se suicidó. Es como un funcionario hace muchos años, creo que en el sexenio de Zedillo, que se cortó las venas con un cúter y dijeron que era homicidio, otro que se dio 2 balazos al corazón. Sí, que fue Abraham Polus Canga, magistrado. O sea, en este país la cantidad de suicidados que el gobierno ha decretado es impresionante. Sí, se decía que las investigaciones dirían que Jesús Cristo también se suicidó si lo hubieran realizado aquí en México. Pero bueno, sí. Lo interesante de esta resolución es la sentencia que se pronuncia y lo que se le ordena al Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano, con relación a esta sentencia, se pide que se continúen las investigaciones, o sea, que se reabra el caso, que se dé tratamiento médico y psicológico a los familiares, que haya publicaciones en donde exista un acto público de reconocimiento del error del Estado mexicano. Quiero llegar al primer punto. Las investigaciones las van a hacer los mismos rufiancetes que hicieron la primera. Bueno, se supone que este tema será con autoridades nuevas, porque recordemos que esto fue en 2001 y ahora estamos en 2021. ¿Y en qué han cambiado las autoridades en ese sentido? Son 20 años, pues no han cambiado. Y de hecho, una de las cosas que traen este tema a colación es que en esta resolución se le pide al Estado mexicano que incluso emita leyes de protección a los activistas y a los periodistas, que también hay una gran impunidad en los delitos que se cometen en contra de ellos. Se le dice al Estado mexicano que revise sus sistemas periciales y la autonomía y la protección de testigos, además de que hay una sanción económica en favor de los papás y de los 12 hermanos del activista, de alrededor de $45,000 en favor de cada uno. A ver, pero una pregunta. Uno supondría que habría todas estas leyes y todos los reglamentos que rigen los procedimientos de investigación. Bueno, sí hay, obviamente, leyes que establecen cómo deben realizarse las investigaciones, cómo... Los protocolos famosos. Protocolos, todo, de todos los aspectos, desde resguardar los elementos probables del delito, todo.
Pero hay una serie de circunstancias que todavía en México tienen muchos problemas que deben solucionarse. Por ejemplo, el aspecto de las periciales con peritos oficiales, que lo que está pidiendo la Corte Interamericana es que se les dé independencia. Es decir, que no se trate de peritos que puedan ser parte de la misma institución, sino que se les dé independencia. Un mecanismo mejor de protección de testigos. En fin, aquí hay una gran cantidad de violación de los derechos humanos a la dignidad, a la honra, porque a esta mujer se le trató después de muerta de una forma despectiva, ¿no? Se trata de que se eviten hechos similares. Es muy interesante ver qué va a hacer el Estado mexicano con esta resolución que debe ser cumplida en todos sus términos. Guillermo. Gracias. Oye, leyendo sobre este caso, entiendo que hay un tema que es reparar, y como estabas diciendo, pero dentro de reparar, cuando ya lamentablemente falleció Digna Ochoa y cualquier otra persona que cae en esa situación, ¿qué mecanismo existe en la ley, en los procesos, para tener una lección aprendida y que las cosas funcionen ligeramente mejor? Bueno, la idea de la reparación, no estamos hablando de una reparación económica, como dices, pues el activista falleció, pero se deben reparar una serie de circunstancias que observa la Corte Interamericana que estuvieron mal en todo el análisis y todo el procedimiento de investigación. Reparar aspectos de violaciones a derechos humanos, como decía hace rato, el haber tratado con poca dignidad y honra a esta persona después de muerte, o sea, el establecer que no sucedan situaciones similares en casos similares, ¿sí? Y desde luego generar leyes y mecanismos especializados para que no se repitan estas situaciones. Es una forma de reparación. ¿Y si se aplica, Félix? Deben de. Fíjate que en noviembre de 99, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos había expedido la petición de que a Digna Ochoa se le ofrecieran toda la protección de vida. Y tan llegó a estar amenazada su vida que en 2000 se va a Estados Unidos y regresa en 2001. Y en 2001 es cuando la asesinan en la Ciudad de México. La investigación, que originalmente hablaba de homicidio, estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, que de repente cambió su versión al tema del suicidio. Pero en 2007, un campesino dijo que la orden le había dado un expresidente municipal de Petatlán en Guerrero, y hasta ahí se murió. Todo se cayó a partir de ese momento, no ha pasado nada. Y el tema es que 21 años después, con las mismas pruebas o mucho menos, porque luego suelen desaparecer las pruebas, pues ¿cómo vas a encontrar a los culpables? Bueno, el hecho es de que no solamente eso, se dice que también participaron no solamente autoridades locales, sino que participaron militares en el asesinato de ella. No hay que olvidar que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal en aquella época era ni menos ni más que el santurrón de Bernardo Batis. Bernardo Batis, a quien el actual presidente santifica, que traicionó a su partido, el PAN, para irse a buscar mejores negocios políticos, el señor Batis. Él fue el responsable, porque él era el procurador, de que saliera este asunto del suicidio cuando fue evidente que había sido asesinada. Que conteste Batis. Claro. ¿No debería contestar el procurador de aquella época, Eduardo, sobre este caso que él tuvo en sus manos? Pues si se abre la investigación nuevamente, también pudiera ser parte de las investigaciones, ¿no? Y no se nos olvide también que esta no es pero espérate, ¿quién investiga? ¿La Fiscalía actual? Porque si se habla de la Ciudad de México, la de la República, no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esta es una resolución de la Corte Interamericana que probablemente traiga o la resuelva la Fiscalía General de la República. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.